Ajá. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la apocalíptica en el Antiguo Testamento. Para muchos resulta sorpresivo porque siempre hemos imaginado a raíz del Apocalipsis de Juan que la apocalíptica es propia del Nuevo Testamento. Sin embargo, no es así. Es una corriente que nace en el Antiguo Testamento y podríamos decir que está vivita para el siglo I en el tiempo de Jesús. Ahora, generalmente en nuestra época, cuando oímos hablar de lo apocalíptico, pensamos en el fin del mundo y en desastres naturales y causados por el ser humano. Y incluso cuando pasan cosas demasiado terribles, escuchamos a la gente diciendo, esto es de fin de mundo, esto es apocalíptico. Y sorpresivamente, la palabra apocalipsis no tiene nada de turbio, ni de terrible, ni nos habla precisamente de un final terrible, sino muy por el contrario, la apocalíptica se ocupa de dar esperanza en un momento en que sencillamente no hay ninguna. Cuando el presente es demasiado terrible, no queda más que evocar esperanza y plantear un futuro diferente con miras a un mañana esperanzador, por decirlo así. Entonces ya la propia terminología del término ya nos va develando un poquito que apo quiere decir quitar, calipto es esconder y podríamos decir que es desvelar. Pero entonces no tiene nada que ver con las llamadas apocalipsis de nuestro mundo de hoy, que hablando de todo lo que son las pandemias, los fanatismos, la guerra, la esclavitud, en el fondo todo esto no es más que ignorancia. ¿Por qué? ¿Ignorancia de qué? De desconocer el entorno, la verdadera creación a la que estamos llamados todos a cuidar y cosas que no hemos hecho. Es desconocer también al ser humano y a su cultura, que no han sido respetadas tampoco, porque ha sido muy difícil para el ser humano reconocer la alteridad en el otro y hacerlo valer aunque sea diferente a nosotros. A lo largo de la historia, esto ha sido una constante. En el fondo, el ser humano no termina por conocerse a sí mismo, ni reconocer sus orígenes y mucho menos reconocer a Dios como principio y origen de la vida. Dicho esto, ¿verdad? Y siguiendo con el término, tiene que ver un poco con otras expresiones que vamos a escuchar también en los textos bíblicos y que de alguna manera vamos a tratar de vislumbrar esta tarde. La primera de ellas es sóter. Sóter significa algo así como que está escondido, secreto, más que todo protegido, y no tanto para una élite como las corrientes gnósticas, sino más bien para un público que conoce lo que se les está diciendo y que por el contrario se encuentra en un contexto histórico que le es completamente hostil. La otra expresión es esqueto, o esquete, que significa cubierto, protegido. Y de allí viene el apocalipto, que es descubrir, develar, revelar. Los que son mayorcitos como yo, tienen que recordar la época de Jaime Lucinchi, ¿verdad? Donde había una secretaria muy famosa que era Blanca Ibáñez, y en diciembre se sacó una gaita que se llamaba La Gata Blanca. Entonces, ¿qué pasaba con La Gata Blanca? Que todo el mundo sabía que se referían a Blanca Ibáñez, pero no podía ser cuestionado sencillamente porque no se le estaba nombrando directamente. Entonces, con el lenguaje apocalíptico pasa algo parecido. Se usa un lenguaje simbólico que da a entender una realidad, pero se disfraza con otros nombres. Por ejemplo, en el Apocalipsis de Juan, tenemos que están hablando de Roma, que es el imperio de turno, pero cuando se refieren a Roma, mencionan a Babilonia, un imperio que ya está extinto, hacía más de 500 años, y que era imposible, ¿verdad?,
de determinar en ese momento. Pero para los entendidos, eso, lo que estaba expresando el texto no estaba oculto, sino que estaba completamente al tanto del auditorio a quien le llegaba ese mensaje. Esa es un poco la cuestión. Otro detalle es que hay como dos expresiones que se refieren y que a veces se confunden: lo apocalíptico con lo escatológico. Por eso hablaba de esquete aquí. Lo escatológico tiene que ver con el final de los tiempos, con lo que va más allá de este mundo. Y generalmente es lo contrario de Apocalipsis, porque Apocalipsis mide el presente en función del futuro, mientras que lo escatológico mide el futuro en función del presente. O sea, el considerar que estamos en camino hacia. Entonces, para poder involucrarnos más en esto, vamos a ver el contexto histórico en el que nace precisamente la apocalíptica, o diríamos que las claves teológicas que nos ayudan un poco más a entenderlo. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo preso en Babilonia durante 50 años, hasta que los babilónicos fueron derrotados por los persas. Eso implica una vuelta a la tierra prometida y la reconstrucción del templo que había sido destruido por los babilonios. Después de 300 años del imperio persa, le sigue el imperio griego y se desata a partir de allí, y con la muerte de Alejandro Magno, una lucha de poder en Judá entre los generales de Alejandro, especialmente entre los seleucidas y los ptolomeos. Entonces, viendo la cronología y los momentos históricos por lo que fue pasando este pueblo, vemos cómo los judíos miran hacia el pasado, a la época de los patriarcas, a la época que llegaron a la tierra prometida, donde hicieron alianza con Dios y juraron cumplirla. Sabemos que esa alianza fue rota muchísimas veces porque ellos se alejaron de Dios en distintos momentos de la historia. Sin embargo, la esperanza de ellos de construir un futuro es mirando hacia atrás. Mientras que los cristianos, y ya nos estamos refiriendo al Apocalipsis de Juan, miran al futuro de gloria sobre la base de un pasado que, viniendo al Antiguo Testamento, ilumina la vida y lo proyecta hacia adelante. Dicho esto, ¿verdad? Tendríamos entonces que comentar lo siguiente. Hay una evolución, evidentemente, en la historia del pueblo de Israel, desde la literatura profética hasta la apocalíptica. Y es una evolución, si se quiere, lenta, donde lo profético se mezcla con lo apocalíptico durante un tiempo. Y lo importante no es tanto buscar fechas concretas para este cambio, sino discernir el cambio cualitativo que se va dando entre lo profético y lo apocalíptico, tanto en el género literario como en el tipo de teología. La profética se desarrolla generalmente en un mundo organizado, dentro del cual el profeta proclama la palabra de Dios, en tanto que la apocalíptica, por el contrario, nace cuando ese mundo organizado ha sido destruido o está en crisis, o viene de parte de una comunidad que se siente excluida del mundo organizado y arrojado, si se quiere, al caos de la marginalidad. Entonces, ¿qué busca lo apocalíptico? Busca reconstruir la conciencia para hacer posible un mundo diferente. Entonces, el punto clave lo vamos a encontrar en el año 586, que es la fecha en que se va dando el exilio de Babilonia. ¿Y qué pasa a partir de allí? Antes, el pueblo posee una tierra, tiene una monarquía, tiene una clase dirigente, tiene un rey, escribas,
funcionarios, tiene la capital en Jerusalén, hay templo y hay culto, y todo eso se viene abajo. Y el pueblo de la tierra queda sin ninguna referencia económica, política, religiosa e incluso hasta cultural. Es en ese momento cuando nace la apocalíptica, porque busca reconstruir la conciencia creando símbolos y mitos nuevos que hagan posible la reconstrucción del pueblo. Entonces, cuando decimos que el profeta actúa dentro del mundo existente, en tanto que el apocalíptico condena ese mundo existente y anuncia la construcción de otro mundo. El profeta es hombre de Dios en el mundo político y religioso de su época y busca realizar el plan de Dios en el mundo. Pero el apocalíptico parte de un mundo que está destruido. Entonces trata de reconstruir el plan de Dios, pero en la conciencia del pueblo para construir un nuevo mundo. Entonces, ambos proyectos, por decir así, son históricos, pero cambian totalmente la perspectiva. El profeta busca reconstruir el mundo que está en la tierra. El apocalíptico, reconstruir la conciencia y la esperanza para hacer un mundo diferente. Vamos a tratar de ilustrar esto un poquito para captar en su totalidad lo que queremos expresar. Lo que pasó con la crisis del exilio de Babilonia es lo mismo que le pasó a América Latina en 1492. La historia de nuestro continente, porque sabemos que hubo una destrucción económica, política, cultural y religiosa. En este contexto, ¿verdad? Y por influjo de una evangelización liberadora, surge como una nueva conciencia. Podría poner el ejemplo de México, ¿no? Del pueblo indígena de México, que se va a expresar en la leyenda de Tepayac. Este es un relato apocalíptico y busca justamente reconstruir la conciencia indígena. Y viene a ser como un mito sincrético, construido a partir de tradiciones indígenas, porque utiliza la dieta, a la diosa, Tonaptzin, y cristiana, a la Virgen de Guadalupe. Y eso permitió al pueblo indígena primero y después al mexicano y latinoamericano construir una identidad propia como parte de un proceso de reconstrucción del pueblo amerindio, ¿no? Entonces, junto con este relato indígena, tomemos la respuesta profética de Fray Bartolomé de las Casas. Este fue un profeta y por el hecho de ser español y obispo, actúa dentro del sistema. Entonces vemos que se dan dos tipos de respuestas en defensa de los indígenas, pero una viene dentro del sistema y otra fuera del mismo. Entonces aparece así una respuesta apocalíptica que nace desde el caos en el que estaban sumergidos los indígenas en ese momento. Entonces, sigamos un poco en esta reconstrucción de la historia de Israel para esta etapa. Lo primero que tendríamos que decir de la apocalíptica es que se expresa a través de pseudonimia. Entonces, se le atribuye a antepasados y a una serie de personajes, hechos y prestigios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Apocalipsis de Juan, podríamos afirmar que es una relectura del Éxodo dentro del Imperio Romano, porque utiliza más de 100 símbolos o de alguna manera expresiones que aparecen en el libro del Éxodo. También está cargado de muchísimo simbolismo, ¿no? Entonces, esa divulgación está reservada para no tanto una élite, porque estamos hablando más bien del pueblo llano, sino de gente que sabe reconocer el contenido y el lenguaje que se utiliza allí. Entonces, y sobre todo, hay mucho pesimismo
porque se tiene conciencia de vivir en una época en que al parecer ya no hay profetas. Entonces, para la apocalíptica, el mal está dominando el mundo. Y eso por parte de aquellos que persiguen a los fieles, de los incrédulos que se han alejado de la alianza. En cambio, una corriente de visionarios contemplan por anticipado que esa realidad presente va a cambiar y que vendrán tiempos mejores. Entonces, para la apocalíptica, todo está determinado con antelación. El plan de Dios está establecido desde el principio y todo lo que está aconteciendo es porque tenía que ocurrir. Entonces, por eso es que decimos, ¿verdad?, que este movimiento apocalíptico trata de ser un movimiento de reforma, con una escatología y un mundo simbólico apocalíptico. Y a la hora de la verdad va a tener como dos tendencias contrapuestas. Una dominante, hierocrática y sacerdotal. Recordemos que a la vuelta del exilio ya no vamos a tener templo, no vamos a tener rey, y es a partir de ese momento que la sociedad se va a sustentar en el mandato de los sacerdotes. Entonces, ¿cómo va a estar inspirada esta tendencia? En la escatología apocalíptica de Ezequiel, conducida, si se quiere, por un grupo sacerdotal sadoquita. ¿Cuál fue su programa? La reconstrucción del pueblo a partir de la reconstrucción del templo y del culto. Y con profetas como Ageo y el primer Zacarías, el movimiento crea, si se quiere, un universo simbólico propio contrapuesto al mundo imperial persa. Pero este movimiento pronto pierde su dimensión escatológica y se transforma en un movimiento de control de la comunidad. Sabemos que eso ocurrió con Esdras, Nehemías, y está patente en los libros de crónicas. En tanto que la otra tendencia tiene un carácter profético popular, inspirado en una escatología del Deutero Isaías, y busca la reconstrucción de Israel, pero no a partir de las estructuras, sino de la reconstrucción del pueblo mismo. Entonces, ¿en qué se basa? En Isaías 60 al 62. Es un movimiento popular y sobre todo los últimos profetas como el de Héctor Joel o quizás Malaquía, es un movimiento que va a durar aproximadamente como un siglo. Y es interesante comparar estos dos movimientos reformadores, porque si uno es sacerdotal institucional y el otro es popular profético, y ambos buscan reconstruir el pueblo de Dios, ¿por qué no terminan poniéndose de acuerdo? Fíjense, porque parten de premisas diferentes. El primero, a partir de la restauración de las estructuras, y el segundo, a partir de la restauración del pueblo. Entonces, el movimiento apocalíptico posterior va a conservar el lenguaje y la simbología del primero, pero históricamente será una prolongación del segundo. Esto es interesantísimo, porque de alguna manera el primer movimiento recibe el influjo de la élite que retornaba del exilio. Siempre los retornados buscan reconstruir el pasado, mientras que el segundo movimiento crece en el pueblo de la tierra, que no fue al exilio y que ve las instituciones del pasado más bien como una desgracia. Entonces busca más bien la creación de nuevos símbolos, de nuevos mitos, y critica las instituciones dominantes. Entonces quizás los dos movimientos fueron históricamente necesarios en su momento, pero realmente fue el segundo el más creativo y el que más influyó tanto en el movimiento de Jesús como en los orígenes del cristianismo. Entonces, y podríamos decir incluso que es bastante evidente que la teología de la liberación trata de buscar o de alguna manera tomar algunos elementos de ese modelo profético popular de algún modo. Entonces, que podríamos seguir
acotando al respecto, déjenme pasar a la lámina que sí. En términos teológicos, es un movimiento que va a producir hacia atrás, hacia la imaginación del primer templo, cuando tenían un rey que les ayuda a reconstruir el templo y se enmarcan las antiguas tradiciones como memoria. Entonces, este grupo está perfectamente consciente de que lo que le ha ocurrido ha sido fruto de los pecados cometidos y de las tantas veces que se alejaron de la alianza. Pero esto será clave de interpretación tanto en el momento del exilio, cuando empiezan a escribir en forma definitiva los textos del Antiguo Testamento, y por supuesto a la vuelta, cuando se da el proceso de reconstrucción del judaísmo como tal. En tanto que hay un movimiento hacia adelante por parte de este segundo grupo que va hacia una perspectiva mesiánica, a tratar de restaurar el antiguo Israel y levantar la casa de David, pero de una manera completamente diferente, de una manera como más optimista, de una manera más promisoria, si se quiere, y que de algún modo busca, ¿verdad?, que las instituciones no sean producto, ¿verdad?, de una, vamos a decirlo así, de subyugar al pueblo de una u otra forma. Entonces vemos que la apocalíptica fue iniciada por profetas como Isaías y Ezequiel, posteriormente retomada por profetas como Joel y Zacarías y consolidada por textos como el de Daniel, Enoc y otros. Fíjense que estoy aquí agregando el texto de Enoc, que es un texto apocalíptico, pero está fuera del canon. Y este es el mismo tiempo en que se está gestando la literatura sapiencial. Y entonces, de alguna manera, también la apocalíptica va a teñir algunos textos sapienciales donde la sabiduría popular está presente. Trata, evidentemente, de dar una esperanza en momentos de crisis y trata de actualizar el mensaje de la profecía con otros términos, ¿verdad? Entonces, retomemos un poco lo del canon. Los libros de Daniel y el Apocalipsis son los únicos libros apocalípticos que entraron en el canon de las Escrituras. Se calcula que Daniel fue compuesto entre el 167 y 164 a.C., en la época de los macabeos, y el Apocalipsis a finales del siglo I, que son los extremos visibles de un horizonte histórico de 3 siglos, donde fue dándose un movimiento popular casi ininterrumpido, que se expresó en una abundante literatura apocalíptica, pero sobre todo apócrifa, ¿verdad? Muchas veces el Apocalipsis de Juan aparece como un libro raro y aislado del canon, pero cuando reconstruimos toda la historia de Israel desde Daniel, tenemos un contexto significativo, y fíjense que más de 3 siglos. Entonces, en este contexto es más significativo situarnos en el movimiento de Jesús, porque de alguna manera esta insurrección que fue liderada por los macabeos y la historia de todos los movimientos populares judíos desde esa época hasta el desastre del año 70 y extendiéndolo incluso hacia el 135 después de Cristo, evidentemente implican movimientos donde la apocalíptica está evidentemente presente. Y tanto es así que el trasfondo histórico de Jesús es la apocalíptica, como mundo de ideas, de símbolos, de mitos, que animaba en cierto modo los movimientos campesinos en la época de Jesús. Y fíjense que es la apocalíptica y no el movimiento pregonado por los celotes, que era un movimiento violento, lo que fue la verdadera resistencia judía de los pobres en contra del Imperio Romano.
Entonces, esto ciertamente, ¿verdad? Está hablando de una escatología extramundana, si se quiere, al margen de los cambios sociales y políticos que se están dando en ese momento. Entonces, entender esto es tener una visión totalmente diferente del movimiento de Jesús, de su visión del reino, de su lucha contra los demonios, de su identificación con el Hijo del Hombre, del sentido de las parábolas y sobre todo del sentido histórico que dio a su resurrección y a la presencia victoriosa en medio de la historia y de la iglesia. Entonces, la perspectiva apocalíptica nos permite rescatar la dimensión histórica, económica, política y social del movimiento de Jesús. Entonces, también podemos relacionar el Apocalipsis con la profecía cristiana primitiva y con el movimiento apostólico, especialmente el paulino, porque el enraizamiento de esta profecía y el judeocristianismo prácticamente están como en simbiosis. Entonces, y sabemos que el movimiento cristiano en sus orígenes fue un movimiento profético y apocalíptico como hechos convergentes de alguna manera. Entonces, y aún cuando en el cristianismo, el primer siglo, se distingue, si se quiere, un cristianismo judío, un cristianismo helénico, un catolicismo temprano, podríamos más bien hablar de un cristianismo apocalíptico en sus comienzos, y esta tendencia evidentemente la vemos con mucha facilidad en los textos especialmente paulinos, ¿no? Entonces, y fíjense que en cierto modo esto nos lleva también a concluir que el centro de la apocalíptica no es la parucía, sino la resurrección. Si Jesús resucitó entre los muertos, entonces la resurrección de los muertos es posible y el tiempo de la resurrección ya ha comenzado. De alguna manera, esto es lo que trata de decirnos, sobre todo porque en sus orígenes la apocalíptica no es la madre de cualquier teología, sino de una teología histórica, popular, escatológica y, si se quiere, opuesta a la teología tradicional, que en el fondo y en la época que estamos actualizando este mensaje está muy teñida de lo helénico. Entonces, y con algunos rasgos que se consideran hasta negativos provenientes de la misma, porque diríamos, ¿no?, que de los elementos negativos del helenismo en la teología es que se impone una imagen de Dios como la de los filósofos griegos, un Dios cósmico que no es un Dios de la historia, es un Dios ordenado que no es liberador. Entonces el orden del universo se toma como la imagen de Dios, y ese no fue el mensaje precisamente que nos dejó Jesús. Entonces esto de alguna manera va señalando como una serie de claves para poder entender la apocalíptica como un género literario con un universo simbólico en el cual se codifica su identidad e interpretación de la realidad. Entonces, esto es, digamos, el contexto que nos va dejando textos como los que tenemos precisamente en manos dentro del canon, tanto en el texto de Daniel como en el texto de Juan. Porque fíjense que ese contraste entre cielo y tierra, sobre todo en el Evangelio de Juan, vemos mucho, ¿no? Ese contraste entre realidades como contrapuestas, ¿no? Y el Apocalipsis entendido como desocultamiento. Y literalmente, fíjense que es curioso porque la palabra apocalipsis significa revelación. Y como ha sido tradicionalmente entendido como la versión bíblica de la buenaventura,
a veces identificar este texto como revelación. Y algo bien curioso que quizás algunos de ustedes no saben, el Apocalipsis de Juan es el texto que tiene más títulos cristológicos en el Nuevo Testamento. Y de paso tiene 7 bienaventuranzas, cosa que generalmente no se percibe de esa forma por la lectura que se le ha dado como una visión traumatizante y final acerca de la justicia de Dios que va a venir a cortar rabo y oreja, como se dice vulgarmente. Lo cierto es que la historia en la apocalíptica tiene un presente, un pasado y un futuro en ese orden. Pero lo fundamental es el presente, donde se encuentran tanto el autor, estamos hablando de Daniel porque estamos en el Antiguo Testamento, de Joel, de Zacarías, del segundo Isaías, ¿verdad? Y los oyentes del libro. El presente es un tiempo de crisis, un tiempo posterior a una catástrofe o una persecución o alguna opresión extrema, pero el presente asimismo es un kairos, es un tiempo único y limitado para la conversión y la gracia. Entonces el autor escribe para animar a sus oyentes en su resistencia, en su esperanza, en su lucha por construir un mundo mejor. Los anima pues con el anuncio de un fin que va a poner como fin a todos los sufrimientos del tiempo presente y que va a dar inicio a un tiempo nuevo. Entonces, para convencer a sus oyentes de la credibilidad de este fin, el autor hace entrar el pasado. Y para presentar ese pasado, se identifica con personajes del pasado, como Adán, Enoc, Moisés, Elías, Baruch, Esdras, el propio Daniel. Entonces, que personajes que vivieron en situaciones semejantes a las que están viviendo los oyentes en ese momento presente. Y ese pasado es presentado como una revelación a ese personaje ficticio, donde se enuncia lo que va a suceder en el futuro. Pero ese futuro ya ha sucedido y ese fue revelado. Pues entonces el autor, ¿verdad?, está en el presente. Entonces este fenómeno, si se quiere, típico de la apocalíptica, de alguna manera se conoce como pseudonimia, ¿verdad?, y tiene una función más que todo retórica y querigmática para exhortar y convencer. Entonces, mostrando, si se quiere, el interés del autor por la historia. Entonces, y un detalle de lo que es la apocalíptica es el uso de mitos y símbolos en las visiones que presentan estos textos. Porque el mito utiliza normalmente elementos cósmicos, el sol, la luna, las estrellas, el caos, el cielo, el terremoto, señales del cielo, bestias que salen del abismo, y una serie de símbolos que se construyen con realidades humanas, figuras, mujeres, Babilonia, la prostituta, y los mitos, ¿verdad?, de alguna manera con su simbología, no son símbolos ahistóricos o arquetipos, sino que expresan realidades y procesos históricos, y así hay que leer. Por lo menos yo les recomiendo, al estudiar cualquier texto apocalíptico, hay que meterse primero con los símbolos para tratar de entender qué es lo que significan las vestiduras blancas, los colores, las ropas, el sol, la luna, las bestias, porque de otra manera no vamos a poder entenderlo, sino en una expresión, si se quiere, equivocada del mismo. Entonces, sigamos un poco con esta explicación de lo que viene a representar en el Antiguo Testamento esta corriente. Es curioso, cuando decíamos que el profetismo y la apocalíptica, podríamos decir que son primos. Y son primos, ¿por qué? Porque no hay textos proféticos que no tengan algún tinte apocalíptico, ni vamos a dejar de encontrar profecías o características proféticas en los libros apocalípticos.
De hecho, si ustedes toman en el libro de Isaías los capítulos del 24 al 27 y los capítulos 34 y 35, contienen elementos apocalípticos clarísimos. Incluso podríamos decir que el capítulo 13 del Evangelio de Marcos es apocalíptico, cuando Jesús habla de la destrucción del templo, de la reconstrucción en 3 días, de la destrucción de Jerusalén. Estamos hablando de situaciones que evidentemente están a la vuelta de la esquina al momento que Jesús está expresando esas palabras. Entonces, si decimos, ¿verdad?, que la apocalíptica y la profecía tienen elementos semejantes, tendríamos que definir un poco sus características, ¿no? Y vemos cómo las características proféticas de alguna manera son: el profeta denuncia por encima de todo el desvío del pueblo, la lejanía de la alianza, su camino hacia la idolatría, las injusticias fraternas que se dan entre el pueblo, la no observancia de la ley, a la vez, ¿verdad?, que anuncia esperanza. También es característica profética las promesas. Si ustedes no se convierten, si ustedes no vuelven a la alianza, miren que va a haber destrucción y dolor. Pero también es común en los profetas escuchar que Dios es misericordioso y que ese perdón de Dios siempre está a la vuelta de la esquina en la medida que hay un cambio de vida por parte del pueblo. Pero es al mismo tiempo un camino de lucha, porque no es fácil la conversión, no es fácil cambiar de actitud, y ese llamado profético en algunos momentos sabemos que fue conducido al fracaso, y más de un profeta terminó mártir precisamente por la no escucha por parte del pueblo. En tanto que cuando hablamos nosotros de las características apocalípticas, estamos en situaciones diferentes. Parece que la vida no tiene ninguna posibilidad de libertad. Son los momentos en que el pueblo siente que está en un callejón sin salida, que nada de lo que haga va a cambiar las cosas. Entonces, es a través de visiones y anuncios de un mundo maravilloso, es donde se les va mostrando un camino de esperanza en el que se hace constar que aunque el mal parezca dominar el mundo, siempre la última palabra la va a tener el bien y Dios. Por tanto, es un camino de resistencia, ¿verdad? Yo estoy, ninguno de ustedes ha dicho absolutamente nada, están ahí, ¿verdad? Sí, Rebeca, aquí ¿Sí? Estamos. Y aquí estamos. Es que como yo veo que, escuchando. sí, yo veo que de vez en cuando ustedes dicen algo, comentan algo, pero los veo tan calladitos que me asusté. No, tranquila, estamos conectados. No, súper bien, súper bien. Creo que además está muy didáctico el tema hoy. Sí, ¿verdad? Y muy actual, ¿verdad? Así es. Total. Así es, exactamente. Entonces, Ezequiel, ¿verdad? Es capaz en el propio primer capítulo de presentar los grandes símbolos del final de los tiempos, ¿verdad? Habla de truenos, de tempestad. Fíjense que aquí hay elementos estrictamente apocalípticos, e incluso habla de los 4 vivientes que están presentes tanto en el Apocalipsis de Juan como, fíjense que de alguna manera son los que definen como característica a los 4 evangelios. Se dice que el evangelio de Marcos lo caracteriza el león, al de Mateo el ser humano, a Lucas el toro y a Juan el águila. Entonces es como de alguna manera la representatividad de todo lo que proyecto, o vamos a decir esta visión apocalíptica del futuro, va a estar presente también en los evangelios de una u otra forma. Entonces es como un recordatorio de que la lucha del bien y el mal es una realidad que se da desde Adán y Eva, y podríamos decir que muy particularmente desde Caín y Abel, que es cuando se tiña de sangre la tierra por vez primera. Entonces, de algún modo, todo este mensaje, de una u otra forma, nos va comunicando un camino, ¿verdad?, en el que se ofrece esperanza
como les digo, en momentos en que no hay ninguna esperanza. Los momentos de los macabeos, en el que están ellos gobernados por Antíoco IV Epifanes, que quiere no solamente acabar con el pueblo, sino de extirpar cualquier, es como el presidente Ortega, pues quiere extirpar cualquier vestigio de religión. Y si se trata del pueblo judío, con más razón. Entonces, claro, es un momento terrible donde todo aquel que confiesa la fe en el Dios de Israel es sentenciado a muerte. Así le pasa a los 7 hijos de la madre de los macabeos. Entonces, y se dan una serie de movimientos de resistencia, podríamos decir movimientos de guerrilla incluso, que evidentemente van a ser como la base de aquellos movimientos de campesinos que vamos a encontrar en el siglo I y del cual evidentemente Jesús fue testigo, porque recuerden que Galilea se tenía como la zona más revoltosa, como que de allí salía verdaderamente todo aquello que iba contra el imperio. Pero ciertamente no es tan exacto, pero podríamos decir también que los grupos celotes puedan tener también un influjo en su comienzo desde esta perspectiva de resistencia, solamente que ellos tomaron por la vía de la violencia. La apocalíptica no es violenta. Entonces, les decía antes que comienzan pues a surgir una serie de textos fuera del canon. El más importante es el libro de Enoc, el segundo siglo antes de Cristo. Se considera incluso que es el texto apócrifo más importante del Antiguo Testamento, y vemos que se dan una serie de apocalipsis que son escritos entre el siglo I antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Y dentro del canon vamos a tener los 2 textos que ya hemos mencionado, que son precisamente el libro de Daniel y el Apocalipsis. Entonces, uno de los temas, si se quiere, más discutido en la apocalíptica es el de la violencia y el odio que muchos textos parecieran transmitir. La función de estos textos no es la violencia ni el odio, sino expresar la situación de extrema opresión y sufrimiento que vivía el pueblo, ¿no? Hoy el lenguaje de mucha gente pues que vive en la extrema miseria o en una persecución no es diferente. No podemos pedir a la gente que está pasando trabajo que hablen en un lenguaje elegante o que sean diplomáticos pues con quienes los están subyugando, ¿no? Entonces el lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje de gente en situación de extrema opresión y sufrimiento. Entonces, esas visiones que se presentan en los textos ayudan al pueblo a imaginar y crear un mundo alternativo que sea diferente al mundo opresor del que están ellos participando, están viviendo. Entonces, podríamos decir incluso que estos mitos tienen función de memoria, porque el pueblo recuerda el pasado y con este mensaje tiene marcada en su memoria las visiones apocalípticas, porque la visión al Apocalipsis nos introduce en el mundo de Dios, en el mundo trascendente, no para sacarnos de la historia, sino para hacernos vivir la historia de una manera completamente diferente. Entonces, este lenguaje, ¿verdad? Lo que trata, si se quiere, es producir, caramba, yo diría que una especie de catarsis en los oyentes, pero por otro lado, también para que haya una identificación y puedan por medio del mensaje transformar el odio en conciencia, porque sabemos que del odio no se saca nada bueno. Otro tema ético de la apocalíptica es el discernimiento. El Apocalipsis, según algunos, no distinguiría entre ley y autoridad que mata, ¿verdad? Y ley y autoridad legítima, aunque sea vigente. Para el Apocalipsis, toda autoridad es mala. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Es caer en una polaridad, ¿verdad? Que nos deja de ser mala. De allí que entonces la necesidad de un discernimiento es como más realista, ¿no?
Entonces, a veces esa falta de discernimiento explicaría el hecho de que el Apocalipsis a veces se ha invertido y se ha usado contra el propio pueblo, ¿no? Entonces, eso es una realidad también. Entonces, también se acusa al Apocalipsis de pasividad. O sea, porque si el futuro es el que va a ser mejor y mientras más trabajo pases en el presente, mejor te proyectas a un futuro más promisorio, ¿verdad? Entonces, bueno, suframos. Entonces, tampoco es la idea, ¿no? Asumir el Apocalipsis como pasividad, porque entonces sería una comunidad que solamente oye la lectura y se representa en su conciencia las visiones y relatos, pero sin ningún ánimo de transformación, sin hacer nada por tratar de cambiar ese presente. Y yo creo que esa no es precisamente la idea pues, que el Apocalipsis trata de transmitirnos. Entonces, ajá. Aquí retomando al texto de Daniel, que podríamos decir que la referencia más conocida la encontramos en Daniel 7.3 y que está presente en los sinópticos y que hablan precisamente como una de las características de Jesús cuando lo definen como hijo del hombre, ¿no? Y de algún modo tiene que ver con la segunda venida de Cristo y su manifestación gloriosa. Esta es una idea que también se expresa en el texto de los Macabeos. Pero lo que en el fondo trata el Apocalipsis de mostrarnos es como un escenario tipo cósmico donde los personajes que actúan se produce un desenlace donde evidentemente la última palabra la va a tener Dios y el bien por encima de cualquier adversidad y por encima de cualquier mal que pueda de alguna manera ser partícipe de esa realidad concreta. Podríamos también entonces, para ir retomando la idea de la apocalíptica, ¿cómo definiríamos algunas orientaciones fundamentales? Una de las cosas más importantes es recordar que el Apocalipsis nace en tiempos de persecución, pero más que persecución son situaciones de caos, de exclusión, de opresión permanente. Entonces, en tales situaciones permite a la comunidad reconstruir su esperanza y su conciencia. Entonces, el Apocalipsis transmite una espiritualidad de resistencia y orienta a la organización de un mundo alternativo. Entonces, es un libro, o son libros liberadores y llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque su utopía es histórica y a la vez política. Otra cosa es que representa un movimiento importantísimo en los orígenes del cristianismo, que hunde sus raíces en la historia del pueblo de Israel y en ese movimiento profético apocalíptico del cual nace el movimiento de Jesús. Y no solamente el movimiento de Jesús, también la misión apostólica en las primeras comunidades. De alguna manera, la apocalíptica recoge y transforma las tradiciones apocalípticas judías, ¿verdad? Y cumple en la iglesia una función crítica de resistencia, primero frente a la helenización del cristianismo, después a su institucionalización autoritaria y patriarcal que viene del mundo judío y por ende de tipo político también a lo que viene como parte del Imperio Romano donde nace el cristianismo primitivo. Entonces, recuperar la apocalíptica es recuperar una dimensión trascendental y fundamental del movimiento de Jesús. Por eso no es una corriente aislada, propia de una minoría sectaria o desesperada, sino una corriente universal que urge a una
si se quiere todavía, ¿no? Si se quiere a una reforma radical de la iglesia y una nueva manera de ser cristiano en el mundo. Hoy podríamos decir que se abre la sinodalidad. También es importante destacar que la escatología del Apocalipsis se realiza en tiempo presente. Entonces, el hecho central que transforma la historia para nosotros cristianos es la muerte y resurrección de Jesús. Pero la apocalíptica no está centrada o orientada a la segunda venida de Jesús o al fin del mundo, sino que está centrada en la presencia poderosa de Jesús resucitado, ahora, ayer y siempre en la comunidad y en el mundo. Y de algún modo, la resurrección de Jesús transforma el presente en un kairos, en un momento de gracia, de conversión, de resistencia, de testimonio, de construcción del reino de Dios. Así que el mensaje central de la apocalíptica es que el reino de Dios ha comenzado. También tenemos que decir que el Apocalipsis es un libro histórico, y lo es porque tiene una dimensión visible y empírica, que los autores llaman tierra, y otra dimensión profunda y trascendente que el autor llama cielo. Entonces, hay una sola historia que se realiza simultáneamente en el cielo y en la tierra. Dios actúa en nuestra historia, librándonos de la opresión, de la muerte y construyendo un mundo alternativo. La utopía apocalíptica no se realiza más allá de la historia, sino más allá de la opresión, de la muerte y del caos, donde la gloria de Dios se hace visible sobre toda la tierra. Entonces es como una utopía trascendente y liberadora a la vez, que puede ser adelantada en la historia presente y ya capaz de ordenar, si se quiere, todo nuestro pensamiento y nuestra acción. También decimos que la apocalíptica es revelación, desocultamiento, decíamos al principio, ¿no? De la presencia trascendente y liberadora de Dios en la historia, porque viene a ser cólera y castigo para los opresores, pero buena noticia, diríamos que evangelio, para los excluidos y oprimidos por el imperio. El apocalíptica es lo contrario a lo que llamaríamos hoy ideología, porque la ideología muchas veces oculta la opresión y legitima la dominación. Entonces, el espíritu de la apocalíptica se resume, yo diría que en el grito de Jesús en la cruz. Por tanto, es revelación de Dios en el mundo de los oprimidos y de los excluidos. Decíamos antes que la apocalíptica se expresa en mitos y el símbolo. El mito es histórico y busca identificar y movilizar a la comunidad en situaciones de caos. Por eso reconstruye la conciencia colectiva y la praxis social del pueblo. Por eso el mito es polisémico, tiene mucho sentido y está siempre disponible a nuevas interpretaciones. Por eso la apocalíptica crea mitos y los subvierte de los mitos dominantes. Nos enseña a descubrir el poder de los mitos. También podríamos decir que las visiones apocalípticas transmiten como una certeza histórica que no tienen que ser solamente interpretadas, sino contempladas y transformadas en acción, porque la visión transmite fuerza y de alguna manera expresa una espiritualidad histórica. Por eso también es memoria y exhortación. Esa visión desarrolla la imaginación creativa y la búsqueda de alternativas nuevas. El odio y la violencia que aparecen en ciertos textos apocalípticos
también expresan situaciones límites de opresión y angustia de la comunidad. Y de alguna manera los textos reproducen esos sentidos para provocar purificación, si se quiere, y desahogo, para que sea capaz de transformarse ese odio en conciencia. Entonces, la violencia que aparece en la apocalíptica es más literaria que real. Y lo podemos expresar en el Nuevo Testamento, pues Jesús resucitado aparece como un cordero degollado, pero su triunfo es en la cruz. Entonces, los mártires, de alguna manera, derrotan a Satanás con su testimonio. Jesús derrota a los reyes de la tierra con su palabra. Entonces, la praxis apocalíptica es la fuerza del espíritu, la fuerza de la conciencia, la fuerza del testimonio y sobre todo la fuerza de la palabra y la espiritualidad que va hacia una estrategia de no violencia. Y eso es particularmente importante en estos textos. Por otro lado, la apocalíptica une apocalipsis y profecía. Los mitos y los símbolos que utiliza no son representaciones estáticas, sino instrumentos para discernir, pero discernir proféticamente la historia. Así llama la conversión y ofrece una salvación universal. O sea, no no son libros de arquetipos absolutos, sino reconstrucciones del éxodo en el corazón de los imperios de turno. Entonces, podríamos acotar además que el Apocalipsis une escatología y política, mito y praxis, conciencia y transformación histórica. No es solamente protesta. La historia no solo está en manos de Dios. No puede haber por parte del pueblo pasividad o ausencia de práctica, porque de hecho los mártires y los profetas de la historia, los que no adoran al imperio ni a su imagen, hacen realmente historia y derrotan el mal, destruyen los poderes del mal y provocan terremotos históricos, porque es una construcción del futuro, pero ese futuro puede ser adelantado y construido en el presente, ¿verdad? Entonces, ese análisis de la realidad que nos da la inspiración para la construcción de una sociedad alternativa. Es como cuando nosotros decimos, caramba, las cosas están mal hoy, muy mal. Este gobierno nos tiene con este y tal problema, pero ¿de qué manera nosotros, aún a sabiendas de esa realidad, estamos trabajando porque este presente se proyecte hacia un futuro más provisorio? Entonces, de alguna manera, es una clave el comportamiento no solo por parte de lo que viene de Dios, sino por parte de nosotros en la transformación de la historia. El contexto histórico de la apocalíptica es el enfrentamiento económico, político, cultural, social y religioso de todo creyente, de todo aquel que va en obediencia a la alianza y a tratar de vivir según la voluntad de Dios, a pesar de que todo conjure en su contra y de que el entorno de alguna manera sea contrario. Entonces, tiene que ser, por tanto, entendido la apocalíptica en el contexto donde nace e interpretado con el espíritu con el que fue presentado al pueblo. No es o no son textos abstractos, pero sí pueden ser válidos para todas las épocas y todos los lugares. Pero de ninguna manera se trata del fin del mundo, no es un noticiero del futuro, ni tampoco se trata de ciencia ficción. Como creyentes, tenemos que rechazar toda interpretación fundamentalista, dispensionalista o neoconservadora del Apocalipsis, sino debemos tratar de interpretarlo positivamente en su sentido literal e histórico.
pero al mismo tiempo interpretar el tiempo actual a la luz del Apocalipsis, que es lo que llamamos realmente el sentido espiritual de las Escrituras. Y eso es algo verdaderamente importante de vivenciarlo de esa forma. Porque la apocalíptica, de una u otra forma, lo que proyecta para nosotros como creyentes es un cielo nuevo y una tierra nueva donde reine la paz y la justicia. Sencillamente es así. Y mire, veo que este tema como que nos llevó menos tiempo y ya terminé de expresarles lo que les iba a decir acerca de este tema. Así que les abro la oportunidad a que ustedes hagan sus comentarios, aporten sus ideas y que podamos todos enriquecernos con las mismas. Profe, muchísimas gracias por la clase. La verdad que para mí ha sido una inspiración ver el Apocalipsis de la manera del enfoque que usted le ha dado. La he disfrutado muchísimo y me quedo con el final. Hubo algo que me encantó para describir toda la belleza con que dio la clase, que fue la parte del grito de Jesús en la cruz, lo que es la apocalíptica. Eso es la primera vez que lo escucho y me encantó. Sí, es cierto, es cierto. Y ojalá tuviéramos la oportunidad de ver el Apocalipsis de Juan, porque empezaríamos con el estudio de los símbolos. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Fíjense que cuando yo veo en el capítulo 17, cuando hablan de la marca de la bestia, y que solamente el que tenía la marca de la bestia podía comprar en los negocios, el que no la tenía no, yo lo que pienso es la carne de la patria. O sea, porque ¿cómo uno puede, cómo uno puede desvincular lo que uno vive a situaciones? Porque es cierto, los apocalipsis se escriben en un momento para dar una respuesta a un pueblo que está pasando trabajo, que se siente completamente perdido, no como proyección a lo que pueda pasar en un futuro. Sin embargo, es tan actual que para nosotros sigue siendo válido. Y tienes razón, así mismo es. Una preguntita, Rebeca, porque de verdad que, Dime, cónchale, ya me entusiasmó. Léeme el Apocalipsis, porque uno siempre tiene, parece mentira, pero todos tenemos como ese bagaje que nos tiene un poco así con, ya veremos el Apocalipsis, ya vamos más allá y siempre lo vamos rodando, ¿no? Sí, Pero sí. con ese tema de los símbolos me pareció interesantísimo. Si hay alguna referencia que nos pueda, porque yo sé que estamos ahorita en el Antiguo Testamento, pero lo de los símbolos es tan importante realmente, porque a veces es donde uno se pierde en el Apocalipsis y en muchas partes. Entonces, no sé si hay alguna referencia que sería buenísima que tuviéramos. Bueno, No sé. mira, si ustedes quieren, pudiéramos esta clase, cuando terminemos el semestre, dedicar una tarde a estudiar los símbolos del Apocalipsis. Porque si tienen claridad acerca de los símbolos del Apocalipsis, olvídense que leer ese libro es un disfrute y es un mensaje de esperanza que nos está mostrando un camino a seguir extraordinario. Eso sí se los digo anticipadamente. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes así lo quieren, podríamos dedicar una tarde, ya cuando terminemos este curso, ¿cómo se llama? A dedicarnos a los símbolos del Apocalipsis. Buenísimo. Sí, no tengo problema. Entonces, me parece que Lesbia, que tenía la mano levantada. Sí, profesor. Adelante. Parece maravilloso el tema de hoy, ¿no? Y me venía a la mente que realmente hay una línea divisoria muy entre el mensaje de Jesús, del anuncio del reino de Dios, aquí esa esperanza, ese mensaje esperanzador y la esperanza de la apocalipsis. El tema es muy sutil, la línea me parece. Sí, ciertamente que es así.
Incluso la conexión que hay entre profetismo y apocalíptica, que están emparentados de alguna u otra forma. Creo que había alguien más con la mano levantada. Soy yo, profe. Adelante. Bueno, realmente sí, aunque estuvimos mucho en silencio, fue un tema que me gustó mucho, además porque creo que nos habíamos quedado con eso desde el semestre pasado, de conocer un poco acerca del apocalipsis. Y sí, ciertamente, a mí se me quitó como un poco el pensamiento, digamos, social o malinterpretado de lo que es el apocalipsis una vez que tuve una charla con el padre Carlos Luis, que él justamente hablaba del apocalipsis y me ayudó a entender que no es un libro al cual uno tenía que verlo como un libro negativo o aquello que la gente como que obvia o de una u otra forma repele mucho, ¿no? Porque se ha malinterpretado, ¿no? Eso, por eso que yo digo que es muy importante y agradezco el hecho que usted nos permita ver estas clases, porque uno va conociendo más en profundidad realmente qué es lo que significa. Y ciertamente él decía que todo cristiano en sí, así como se lee los evangelios, y se lee cada uno de los profetas y se lee la creación, e inclusive el Éxodo, que son como los libros más básicos que se manejan mucho, todos deberíamos de leer lo que es el Apocalipsis. De hecho, él dice que bueno, eso no lo decía el padre Carlos, leer en el Nuevo Testamento, inclusive deberíamos de comenzar desde el Apocalipsis, de atrás hacia adelante, ¿no? Porque ciertamente el Apocalipsis era como que nuestro centro como cristiano. Era un libro que nos invita, como tal cual usted lo dice, a la esperanza, ¿no? Aquello que augura algo positivo y no como algo que viene hacia la destrucción, hacia el mal, hacia los últimos tiempos, como lo negativo y lo oscuro, sino como aquello que realmente se nos revela a la luz del mismo Cristo que se nos da como el centro de toda esperanza de salvación para nosotros. Entonces, de verdad que súper agradecida, de verdad que me gustó muchísimo, quedé súper cautivada realmente y lo agradezco mucho. Sí, bueno, queda en pie, tienes razón, queda en pie la oferta pues que les hago de estudiar los símbolos del Apocalipsis. Ay, yo agarro esa oferta. Egli, qué bonito, Egli, lo que dijiste. Wow. Te has creído tú, yo he crecido, Dubén. He aprendido, gracias. ¿Y qué dice Dubén? Aló. Profe, de verdad, gracias por de verdad que bueno. Esa visión del apocalipsis que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Eso me parece extraordinario. Y yo, aunque he leído el libro del Apocalipsis, digamos, esta visión de dar continuidad a la revelación y a lo que se nos ha dado como camino de esperanza, me encantó, profe. Gracias. Ah, bueno, me alegro. Y Mayela no tiene ningún clásico con quien comparar el Apocalipsis. Porque Bueno, sí, mira, hay un clásico que es Hesíodo y los días, el trabajo, Hesíodo con el trabajo y los días. Él allí pone de alguna manera el mito de cuando Prometeo roba el fuego, ¿verdad? Y Epimeteo le hace una especie de trampa, termina él cayendo preso, pero en ese interín está Pandora abriendo la bendita caja donde salen todos los males y que justamente en el fondo está la esperanza, ¿no? En el trabajo de los días, Hesíodo comienza como sistematizando de alguna manera el sistema de valores, pero que después se va degradando y llega a este desorden, a este caos, donde finalmente empieza toda esta descomposición y es la propia luz de Prometeo, la luz del mundo, imagínense, del conocimiento, la que termina desorganizando lo que pasó exactamente con la modernidad, ¿no? Donde obviamente hay un opuesto a esa luz, que es tanta sombra, hay un opuesto al conocimiento, que es tanto desorden, y por eso llegamos a Pandora, y
pero ese final tan hermoso donde Pandora en esa caja se reserva la esperanza. Fíjense que a la hora de la verdad, la Biblia es literatura y por lo tanto hacer una relación con los clásicos es bastante acertado también. Profesora, Adelante. Buenas tardes, JJ. compañeros a todos. Bueno, que nadie me entienda mal, por supuesto creo en la profecía bíblica, creo en todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la venida del Mesías, que se han cumplido con exactitud asombrosa, y de la misma manera que se van a cumplir ahora las profecías que hablan de su segunda venida y del juicio venidero. Pero tengo mis serias dudas acerca de si es ético y teológicamente sostenible intentar hacer una exégesis de la Biblia, leyéndola como un periódico del día en la mano, profesora. Y la verdad es que es asombroso este libro que en el curso pasado no leímos, profe, no lo estudiamos. Así que también me pego en la próxima clase si es posible. Claro, sí, es que yo creo que eso que tú dices ha sido precisamente un problema fundamental en muchos grupos cristianos que han hecho una lectura fundamentalista de la Biblia. Y entonces al apegarte estrictamente a lo que dice el texto sin tratar de ver, por una parte, el contexto histórico donde se desarrolla el relato que tiene mucho de fondo en tratar de entender qué es lo que el autor realmente quiere decirnos. Y por otra parte, el hecho de hacer unas lecturas que entonces pecan de objetivas y pierden como esa espiritualidad de la cual debe emanar cualquier lectura del texto bíblico. Porque, por ejemplo, pues en el Levítico dice que las personas que tienen un defecto en la vista, no pueden presentarse al altar del Señor. Eso significaría que cualquier persona que tiene lentes no puede acercarse al altar si vamos a hacer una lectura estrictamente literal del texto, y es algo completamente absurdo, porque en el momento en que ese texto se escribe, nadie utilizaba lentes ni se sabía que los defectos visuales podían ser corregidos de repente con lentes. Entonces, y por esa misma vía va el asuntico de la sangre con los testigos de Jehová. Entonces, a la hora de la verdad, hacer que el texto bíblico diga lo que algunos grupos quieren que diga, es evidente que es un error. Muchas gracias, profesora. De nada, mi niño. Si no tienen ningún otro comentario o alguna acotación, podemos dejar la clase hasta aquí. Ya terminamos un poco más temprano el día de hoy. Les hago el recordatorio que la semana que viene, quien está con ustedes el tiempo doble va a ser el padre Douglas, que va a comenzar a las 4 con ustedes. Y el día 20 retomamos con doble tanda ¿cómo se llama? La reunión nuestra. Sí, vamos a tratar de, ya con este tema, ya terminamos como quien dice la visión de los textos del Antiguo Testamento, pero vamos a ver cosas más generales, sobre todo con miras a que algunos de ustedes están por vez primera tomando los textos en las manos, y que es bueno que algunas cosas básicas de la escritura la tengan claras. Entonces, el día 20, Dios mediante, nos encontramos nuevamente por esta vía. Dios me los bendiga a todos. Y bueno, pendiente con todos esos proyectos buenos que tenemos de reunirnos al final del semestre y de compartir los símbolos. Amén, de la profe, gracias. Dios me los cuide, me los proteja, y que tengan una buena semana. Gracias.